Les decía, nos quedamos, vimos la suma de fuerzas en X, del cual concluimos que la fuerza de rozamiento, Fs, del piso, entre el piso y la escalera, es igual a la fuerza P, que es la reacción de la pared contra el peso de la escalera, contra el empuje que la escalera le hace a la pared. Sumatoria de fuerzas en Y, ahí despejamos que la fuerza normal en Y iba a ser igual a la masa por gravedad. Luego, recordando que el módulo del torque es el radio por la fuerza por el seno del ángulo formado entre ellos. Y llegamos aquí, donde vimos que sumatoria de torques, apoyándonos en el punto 2, igual a 0, era igual al radio o A por el seno, por la fuerza, que es masa por gravedad, radio OA por la masa por gravedad, por el seno del ángulo formado entre el radio OA y el vector masa por gravedad en sus direcciones, en su dirección, con la dirección positiva del radio. Y a ese ángulo le llamamos alfa 1. Luego, elegimos nuestro giro. Por eso tenemos un negativo aquí. A favor de la manecilla del reloj, de la aguja del reloj negativo, en contra positivo. Luego dijimos que el radio OB por la fuerza P por el seno de beta. Beta es el ángulo que forma la dirección positiva del radio OB con el vector P o con la fuerza P. Y aquí estamos. Entonces, hay una forma, como decía uno de ustedes, mucho más corta de hacer ese ejercicio. Si a usted le dan este ángulo, usted hace la proyección a la que vamos a llegar. Pero me gusta irme por aquí porque, aunque se supone que si usted entendió que lo puede hacer con este ángulo y Pitágoras, usted debe entender, si no le dan este ángulo, si el que le dan es este, cómo usted va a llegar a esas proyecciones. Y eso es lo que vamos a hacer para terminar este ejercicio. Entonces, nosotros no conocemos alfa 1. Entonces, vamos a decir que tenemos aquí otro ángulo que vamos a llamar alfa 2. Alfa 2 tenemos aquí. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Bueno, hay varias formas de tú encontrar alfa 1. Número 1, nosotros sabemos que la suma de los ángulos de un triángulo debe dar 180. Y si aquí tenemos un triángulo rectángulo, tenemos el valor de teta, que lo tenemos como un dato, aquí. Y tenemos que el triángulo rectángulo es porque tiene un ángulo recto de 90. Teta más 90 más alfa 2 igual a 180. Si conocemos teta, podemos despejar alfa 2. Pero también hay otra manera. Por ejemplo, encontramos alfa 2, o suponiendo que no querramos calcular alfa 2, nosotros sabemos también que si dos ángulos, vamos a hacer la geometría de este lado, si alfa 1 más alfa 2 es igual a 180 grados, si la suma
de alfa 1 más alfa 2 es igual a 180 grados, o sea, de aquí hasta ahí hay 180 grados. O sea, la suma de alfa 1 más alfa 2 da 180. ¿Qué quiere decir? Si dos ángulos son suplementarios, el seno de alfa 1 va a ser igual al seno de alfa 2. Si dos ángulos suman 180, el seno de uno es igual al seno del otro. Pero también, como acabamos de decir, que la suma de los ángulos de un triángulo da 180, si tenemos en este triángulo que forma, vamos a decir, OAC, tenemos un ángulo de 90 grados. Si hay uno de 90 y entre los tres suman 180, quiere decir que teta más alfa 2 suman 90. Entonces, tenemos otra ley que sí. 40. Dígame. El va a ser 45 entonces. Dígame. Él va a ser 45 entonces, porque entonces tú le sumas 45 menos 45 más 90, o sea, exacto, son 90 más 90 son 180. Bueno, pero también tú pudieras decir que este vale 30 y este puede valer 60. Ah, sí. Los dos suman 90, pero no sabemos que uno sea 45. Bueno, conocemos el valor de teta como un dato que puede ser 30, o sea, lo que pasa es que estamos haciendo un ejercicio totalmente teórico, sin números. Pero les decía que hay otro teorema. Si alfa 1 más teta es igual a 90, el seno de alfa 1. Profe, ¿podría bajar un poco la cámara? Ok. Gracias. Si alfa 1 más teta es igual a 90, y sabemos que es igual a 90 porque este ángulo da 90 y entre ellos dos tienen que dar 90. Si alfa 1 más teta es igual a 90, el seno de alfa 1 es igual al coseno de teta. Enunciado, ustedes lo han oído así. Si dos ángulos son suplementarios, o sea que suman 180, el seno de un ángulo es igual al seno del otro. Si dos ángulos son complementarios, o sea que su suma es igual a 90, el seno de un ángulo es igual al coseno del complemento. Entonces, ya de estas dos, podemos decir, de esas dos afirmaciones, podemos decir que podemos sustituir aquí alfa 1 por un dato conocido que es teta. Entonces, en vez de decir alfa 1, decimos sumatoria de torques en el punto O igual a 0. Y eso va a ser igual a menos el radio OA por masa por gravedad por el coseno de teta. Bueno, aquí es alfa 2 que va. Entonces, sí, porque realmente alfa 2 es el que tenemos aquí. ¿Qué pasa? Que si seno de alfa 1 es igual al seno de alfa 2 y seno de alfa 2 es igual a coseno de teta, podemos decir también que seno de alfa 1 es igual a coseno de teta. ¿Entendieron esa partecita ahí? Un razonamiento fácil. Si tenemos que el seno de alfa 1 es igual al seno de alfa 2 y tenemos como el alfa 2 y teta suman 90, el seno de alfa 2 es igual a coseno de teta, solo es agregar aquí, aunque lo voy a agregar y lo voy a borrar,
otro signo de igual y decir coseno de teta. Pero como nosotros lo que tenemos en la ecuación es alfa 1, decimos que coseno de teta igual a alfa 1. Y decimos que el radio OA por masa por gravedad por coseno de teta. Y ahí tenemos datos conocidos. ¿Verdad? Seguimos aquí abajo y decimos, vamos a ver cómo vamos a hacer con el otro. Tenemos un ángulo beta que no lo conocemos. Vamos a borrar esta partecita de aquí. Pero conocemos teta. Igualmente, el ángulo beta lo podemos conseguir sabiendo que de aquí a aquí hay 180 y si conocemos teta y decimos que como este ángulo y este ángulo son alternos internos entre paralelas, son iguales. Por eso fue que dijimos que aquí hay un ángulo teta. Si teta más beta suman 180, es fácil de saber el valor de beta. Pero también lo podemos hacer igual. Decimos aquí que si teta más beta es igual a 180, el seno de teta es igual al seno de beta. Profe, recuérdese de bajar un chin. Otro chin. Lo hice aquí abajo para no pasarme de este lado. ¿Cómo conseguimos teta? Varias formas. O despejamos de aquí y dejamos el seno de beta ahí. Si teta más beta es igual a 180, beta va a ser igual a 180 menos teta. O también, si teta más beta, o sea, si dos ángulos son suplementarios, el seno del uno es igual al seno del otro. Entonces, ahí sustituimos y decimos que el radio OB por la fuerza P por el seno de teta igual a 0. Entonces, de ahí también podemos sacar varias o recordar varias afirmaciones trigonométricas del teorema de Pitágoras y podemos llegar a las proyecciones. Vamos a ver ahora, vamos a borrar, déjenme tomar una foto. Solo vamos a anotar por aquí que F es igual a P y N sub Y es igual a masa por gravedad.
¿verdad? Entonces, nosotros sabemos por el teorema de Pitágoras que el coseno de teta es igual a, déjenme subirlo un poquito para que se vea la escalera. El coseno de este ángulo teta es cateto adyacente sobre hipotenusa. Estamos hablando en el triángulo OAC. Cateto adyacente, que es OC, sobre hipotenusa, que es OA. Y el seno de teta pero refiriéndonos al triángulo, porque el seno de teta lo tenemos con la fuerza P, al triángulo OBD. ¿Vieron esta proyección que hicimos aquí? ODB es igual a cateto, el seno de teta es igual a cateto opuesto, o sea, OD, sobre hipotenusa, que es OB. O podemos decir ROC, ROA, ROD, ROB. ¿Verdad? Entonces, cuando sustituimos en esta ecuación que tenemos aquí, vamos a decir que seguimos sumatoria de torque en O igual a 0. Y eso es igual a menos radio OA por masa por gravedad por el coseno de teta, que es radio OC entre radio OA. Ponemos aquí, sustituimos. Vamos a llamarle a esta 1, a esta 2 y a esta vamos a llamarle 3. Si sustituimos 1 y 2 en 3, vamos a obtener eso. El coseno de teta, ROC sobre ROA. Más el seno de teta, tenemos ROB por P por el seno de teta, que es ROD entre ROB. Radio OD entre ROB. De ahí cancelamos ROA con ROA y cancelamos ROB con ROB. ¿Verdad? Y nos va a quedar, vamos a bajar un poquito, nos va a quedar que la sumatoria de torques en el punto igual a 0 va a ser igual a menos el radio OC por masa por gravedad más el radio OD
por P igual a 0. Entonces, ahí se complica un poquito más. Pero con eso es que nosotros trabajamos cuando estamos en plano inclinado. Todo esto que hicimos fue para llegar a esta ecuación. ¿Qué le quiero decir con eso? Si usted está aplicando torque en el punto O, las fuerzas que ejercen el torque se van a referenciar al radio, a la proyección del radio, OA, que es OC. OC es la proyección del radio OA, que es perpendicular a la fuerza MG. OC es perpendicular a MG. ¿Y qué es OD? OD es la proyección del radio OB, que es perpendicular a la fuerza P. Nosotros sabemos que también el radio OA, ROA, es igual a L sobre 2. Nosotros sabemos que OA es L sobre 2. ¿Por qué? Porque el peso está concentrado en el centro geométrico. El centro de gravedad de la escalera, por ser un objeto regular y homogéneo, coincide con su centro geométrico. Entonces, OA es igual a L sobre 2. Para que yo lo puse de aquí hasta aquí. Igual a B es igual a L sobre 2. Entonces, de ahí podemos decir si... creo que yo me estaba fallando. Vamos a ir con el azul. Si ROA igual a L sobre 2, podemos decir también que coseno de teta es igual a R o C sobre L sobre 2. ¿Verdad? De ahí podemos decir que R o C despejando es igual a L sobre 2 coseno de teta. Y todos esos datos son conocidos, L sobre 2 y coseno de teta. Y de aquí podemos decir que seno de teta va a ser igual a R o D no. Decimos que si el radio OB es la longitud total de la escalera, es igual a L. Si R o B es igual a L, entonces decimos que seno de teta va a ser igual al radio OD sobre L, de donde decimos que el radio OD va a ser igual a L seno de teta. Y decimos que esta es la ecuación 4 aquí. Y esta es la ecuación 5. Y esta es la ecuación 6. Entonces decimos aquí, sustituimos. Cinco y 6 en
4 y nos va a quedar así. ROC lo sustituimos por L sobre 2 coseno de teta y decimos que sumatoria de torques en O es igual a 0. Va a ser igual a L sobre 2 coseno de teta, que es OC, negativo. Bueno, vamos a ponerlo aquí abajo para que quepa. Eso va a ser igual a menos L sobre 2 coseno de teta por masa por gravedad más el radio OD, que es L seno de teta por P igual a 0. Ya de aquí nosotros conocemos L sobre 2 coseno de teta, masa por gravedad, L seno de teta y P es lo único que no conocemos. Y de ahí despejamos y decimos que pasamos este positivo del otro lado. Decimos que L sobre 2 coseno de teta dividido por masa por gravedad, que son datos conocidos, dividido entre L seno de teta. De ahí cancelamos L con L y nos va a quedar finalmente, vamos a bajar un poco la pizarra, la cámara. Nos va a quedar finalmente que vamos a tirar una línea aquí para que esto no se confunda. Decimos que coseno sobre seno es cotangente y decimos que P va a ser igual a masa por gravedad por cotangente de teta sobre 2. Y al encontrar P, ¿verdad? Sustituimos P aquí, que es igual a Fs, y ya encontramos las tres incógnitas, porque teníamos que la normal era igual a mg y la masa era un dato. La fuerza P la encontramos aquí, masa por gravedad por cotangente de teta entre 2, y como la fuerza P es igual a la fuerza S, encontramos también la fuerza F, la fuerza S. Este es un problema que es interesante entenderlo. Si tienen alguna pregunta, y es importante que lo entiendan, porque a veces en este tipo de problemas, que ustedes ven que yo les pido la fuerza de rozamiento, pero no le doy el coeficiente de fricción entre el piso y la escalera. Me dicen, ¿cómo lo encuentro? Bueno, no necesariamente usted va a tener que hacer todo eso. Ya de aquí en adelante, incluso si nos da tiempo, le vamos a agregar una cosita al ejercicio, si nos da tiempo. Ya de aquí en adelante usted trabaja directamente con las proyecciones. Directamente usted trabaja con las proyecciones. No tiene que pasar por aquí, por la identidad de que vimos de que si dos ángulos son complementarios, a menos, siempre que le den este ángulo. Si le dan este, usted va a llegar aquí, desde ahí, con todos los teoremas que acabamos de ver. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Pues
Vamos a tomar una foto, si no tienen preguntas. Vamos a entonces a complicar un poquito el ejercicio. Le vamos a agregar que aquí hay un bombero subiendo la escalera. Él está subiendo la escalera y el bombero está ubicado. Voy a subir un poco la página. Le agregamos un bombero que está subiendo la escalera y ese bombero está ubicado, su centro de masa, su centro de gravedad está ubicado a 3/4 de la longitud total de la escalera, a 3/4 de L. Y en este caso, también vamos a decir que la pared no es lisa. Ya la pared no es lisa, sino que hay fricción entre la escalera y la pared. Vamos a tener como dato el ángulo igual teta. Ya la fuerza no le vamos a llamar, la fuerza de reacción no le vamos a llamar P aquí. Miren que hay una diferencia con el diagrama de cuerpo libre. Ya no vamos a usar este ángulo beta. Vamos a trabajar directo con las proyecciones. No vamos a usar ni alfa 1 ni alfa 2. Sino que vamos a trabajar con la proyección del ángulo que es perpendicular a la fuerza. Recuerdan lo que hablamos ahora. Entonces, como tenemos fricción en la pared, tenemos otra incógnita. Le podemos poner FS2. Fuerza de rozamiento 2. Y en nuestro diagrama de cuerpo libre, tenemos que agregar esa otra fuerza hacia arriba. FS2. Pero a esta fuerza no le vamos a llamar P, sino le vamos a llamar normal en X. Como tenemos una NY, esa va a ser una NX. Tenemos que agregarle también, seguimos teniendo aquí nuestra masa por gravedad de la escalera, pero tenemos que agregarle aquí también a 3/4 de L, masa
del bombero por gravedad. Y eso está, como dijimos, a 3/4 de L. ¿Están entendiendo cómo está modificando la cosa? Le estoy agregando un hombre a la escalera. En un problema así se le puede decir incluso hasta qué distancia o compruebe si el hombre puede terminar de subir la escalera y la escalera no se desliza, o sea, se mantiene en reposo. Se le puede preguntar, ¿o hasta qué distancia puede subir el hombre? Puede pasar de 3/4 de L. Entonces, ya aquí, ¿se entiende el diagrama? Que yo le he puesto muchas cosas ahí. Sí, está un poquito confuso, pero uno se concentra un poquito a ver si entiende mejor. Vamos a ver. Si lo hacemos, aunque el diagrama se debe hacer aparte. Especialmente el color verde no se ve mucho. No se ve mucho. Vamos a dejar de usar el verde. Tenemos, yo se lo voy como a repetir aquí. 3/4 de L. El asunto es que un diagrama de cuerpo libre bien hecho, y eso en los ejercicios de equilibrio, el diagrama de cuerpo libre vale la mitad. Debe tener las fuerzas y dónde y su punto de aplicación bien claro. Entonces vamos a tener aquí normal en Y. Vamos a tener aquí la fuerza de rozamiento FS1. Vamos a tener aquí en el centro, tenemos 3/4 de L, pero también tenemos L sobre 2. A L sobre 2 tenemos masa de la escalera por gravedad. Aquí le vamos a llamar masa de la escalera, ¿verdad? Tenemos de este lado la fuerza. Tenemos aquí también masa del bombero por gravedad. Y tenemos aquí fuerza normal en X. Y como hay fricción, como la pared no es lisa, tenemos la fuerza de rozamiento 2. Entonces, no la voy a poner, bueno, sí, puedo escribir continuar esto y decimos que esto es L total. Ahí podemos decir que es un diagrama de cuerpo libre casi completo. Pero en un ejercicio de equilibrio, si usted no le pone nombre a los puntos de aplicación, es muy difícil usted identificar los radios. Entonces,
volvemos y le ponemos. Yo hice lo mismo que aquí. Lo que aquí está un chin más grande y lo volvimos y lo hicimos paso a paso. Tenemos que este sería el punto O. Tenemos que este sería, le habíamos llamado ahorita A, aquí, el punto A. Le habíamos llamado aquí el punto B. ¿Verdad? Vamos a ver el triángulo que se forma con esta proyección aquí. Este es el punto C. Otro triángulo que se forma aquí. Si proyectamos esta línea hasta que se corte con la horizontal, vamos a tener otro triángulo. Tenemos un triángulo que se forma OAC. Podemos, como ya tenemos un punto D aquí que lo estamos usando, vamos a ponerle ABCDE. Un punto E. ¿Por qué estoy formando tantos triángulos? ¿Qué me dice? ¿Qué ganamos nosotros con formar todos esos triángulos? Ninguno. Tenemos el punto D. ¿Se están viendo las letras rojas? Jóvenes. Sí, se está viendo. Suba un poco la cámara, por favor. Ok. Entonces, cuando ustedes tienen un plano inclinado, y se le da este ángulo, incluso se le puede dar este o se le puede dar ese. Las ecuaciones lo que pasa es que cambian. Si teta estuviera aquí, el cateto adyacente fuera este, que realmente es el opuesto, porque teta está aquí. Hay gente que se enredan cuando le ponen el ángulo arriba. Lo que no saben es que lo que tienen que ver el triángulo como sabiendo que es la base y ya. Entonces, decimos lo mismo. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Y tenemos en X la fuerza Fs1, ¿verdad? Y tenemos la fuerza normal menos la fuerza normal en X es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y eso va a ser igual a la fuerza normal en Y menos la masa de la escalera por gravedad menos la masa del bombero por gravedad más la fuerza Fs1, Fs2. La fuerza de rozamiento 2. Y eso es igual a 0. Entonces, vamos a tener de aquí
Dato conocido, hay que agregarle la masa del bombero. La masa del bombero. Ya esto no se llama P, esto se llama NX. Pero si ustedes se dan cuenta, tenemos 4 incógnitas. Entonces, nos va a faltar un dato. Ustedes saben que siempre en equilibrio conseguimos 3 ecuaciones. X, Y y torque. No podemos tener más de 3 incógnitas. Entonces, si usted se encuentra con ese caso, usted me puede preguntar, profesor, pero no me dio el coeficiente de fricción. Ahí sí se lo tengo que dar, porque tiene 4 incógnitas. Tengo que darle por lo menos el coeficiente de fricción de la pared. Entonces, tenemos otro dato aquí que es mu de la pared. Y ya encontramos, con ese mu de la pared, encontramos nuestra cuarta ecuación, que la vamos a poner como número 3. Fuerza de rozamiento 2 es igual a mu por la fuerza normal en X. Tenemos ya una cuarta ecuación. Cuando encontremos la normal en X, encontremos Fs2. Entonces, segunda condición de equilibrio. Sumatoria de torques en O igual a 0. Pero ya aquí no vamos a tomar el ángulo que forma el radio con la fuerza en su dirección positiva, sino que vamos a trabajar con la proyección del radio. Por ejemplo, aquí vamos a trabajar con la proyección del radio OA. Nos faltó nombrar un punto, que es este, para identificar este triángulo. Vamos a decir ABCDE, F. Y tenemos un triángulo OAC. Tenemos otro triángulo OFE. Y tenemos otro triángulo OBD. Entonces vamos a trabajar con la proyección del radio que es perpendicular a la fuerza. Entonces decimos sumatoria de torques en O. Usted puede aplicarlo también ahí arriba en B, el torque. Porque usted lo aplica donde usted tiene más incógnitas. Como aquí tenemos 2 incógnitas y aquí arriba tenemos 2 incógnitas. Donde usted tiene más incógnitas, usted aplica torque porque se le eliminan incógnitas de la ecuación del torque. Si usted aplica torque donde usted no tiene incógnita, va a tener. Si usted viene y aplica torque aquí, en el punto A, usted va a tener la ecuación del torque 4 incógnitas: NY, FS, NX y FS2. Usted tiene que aplicar torque donde usted pueda eliminar la mayor cantidad de incógnitas. Entonces, ¿por qué? Porque ustedes saben que como el radio es 0, el torque es 0, eso no se pone. Entonces, tenemos aquí sumatoria de torques en O igual a 0. Entonces vamos a decir que eso es igual. Eso es igual a masa, bueno, radio, el radio aquí, la proyección del radio va a ser, recuerden, el coseno del ángulo teta es cateto adyacente, o sea, OC, sobre hipotenusa. Vamos a decir aquí, triángulo triángulo O
OAC. Y decimos que en el triángulo OAC el coseno de teta es igual a OA, que es lo mismo que decir L sobre 2. Bueno, a OC sobre cateto adyacente, OC sobre hipotenusa, que es OA, que es lo mismo que decir L sobre 2. Ya eso lo hicimos en el otro ejercicio, por eso lo estoy haciendo directo. Entonces, de ahí despejamos OC, que es el radio que estamos buscando, y decimos que R OC es igual a L sobre 2 por el coseno de teta. ROC es la proyección del radio OA que es perpendicular a la fuerza ME, o sea, masa por gravedad de la escalera. La proyección. Y con eso es que trabajamos. Lo que hicimos ahorita fue para ver de dónde sale eso, de la fórmula que partimos del torque. Entonces, decimos que el peso de la escalera, ¿qué giro le produce con respecto al punto O? Negativo. 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 ¿Quién fue que lo dijo primero? Yo, José Miguel. Póngase medio punto. Entonces, hiciera esa pregunta, vamos a responder. Entonces, menos radio OC, que es L sobre 2 coseno de teta. Había uno de ustedes que en la clase pasada dijo que se puede hacer directo. Sí, usted lo puede hacer directo. Pero no estaría bien de mi parte explicárselo así directamente y que en el examen yo le dé el ángulo de aquí. Ya con eso usted tiene que encontrar los otros. Estudien bien el ejemplo que se los di teórico, por eso, para que lo entiendan bien, de dónde sale, cómo se llega aquí, si no te dan ese. Casi siempre te dan este ángulo, pero a veces no. Bueno, en el ejercicio que ustedes tienen de una escalera en su aula virtual, no le dan este ángulo. Bueno, que lo hagan, que lo vean. Es un video que lo hace un profesor. Entonces, tenemos que el radio OC, ¿verdad? Que es L sobre 2 coseno de teta, por la fuerza, masa de la escalera por gravedad. Entonces tenemos, tiene la misma dirección, o sea que le ejerce torque en dirección negativa a favor de las agujas del reloj. Pero aquí tenemos otro triángulo. Ahora esto que es del otro ejercicio. Tenemos el triángulo avísenme cuando sean las 8. Triángulo OEF. Triángulo OEF o OFE, como usted quiera. Vamos a ponerle OFE. OFE. En este triángulo tenemos que el coseno de teta, ¿por qué el coseno? Porque tenemos que relacionar esta fuerza
con el radio que es perpendicular a ella, y es este cateto. Entonces decimos, coseno de teta es igual a R. A R o E, o sea, cateto adyacente, OE, sobre hipotenusa, que es OF, pero que también es 3/4 de L. Vimos que el centro de masa del bombero está ubicado a 3/4 de la longitud. Entonces, decimos que R o E sobre 3/4 de L. ¿De dónde? Vamos a separar esto. ¿De dónde? R o E es igual a ROE es igual a 3/4 de L coseno de teta. Entonces, ya aquí decimos que menos 3/4 de L coseno de teta es el radio por la fuerza que es masa del bombero. Esa vuelta muy rara. Masa del bombero por gravedad. Pero tenemos todavía dos fuerzas más que nos ejercen torque. Entonces, aquí vamos a tener la fuerza NX. ¿Qué torque le ejerce la fuerza NX? ¿Qué giro? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Quién dijo positivo? Yo, Ismeri. Ok. Tiene medio punto. Profesor, ya son las 8. Usted dijo que lo avisaran. Ok, denme un segundo ya para dejar planteada la ecuación de torque y continuamos inmediatamente con las exposiciones. Entonces, tenemos que el radio que es perpendicular a la fuerza NX, tenemos otro triángulo aquí y vamos a hacerlo aquí. Triángulo. De una vez vamos a sacar los dos. En este triángulo vamos a usar las dos proyecciones. Triángulo OBD. ¿Por qué? Porque las fuerzas están ubicadas en el punto D. OBD. Y decimos que este ángulo también es teta, porque son ángulos alternos internos entre dos paralelas, que hay una paralela, que hay otra, son iguales. Entonces, decimos que el radio, bueno, el coseno de teta va a ser igual a cateto adyacente DB sobre hipotenusa, que es OB, pero que es la longitud total de la escalera. Cateto adyacente, es decir, radio DB sobre la pizarra se mueve un poco aquí. Radio DB sobre hipotenusa L y seno, bueno, de donde despejamos y decimos que el radio DB va a ser igual, el radio DB va a ser igual a L
coseno de teta. Y el seno de teta, aquí le dije que íbamos a trabajar con las dos proyecciones. ¿Por qué? Porque tenemos para el torque de la fuerza NX, necesitamos la proyección del radio OB, que es OD. Necesitamos el cateto opuesto. Pero para el torque con la fuerza FS2 necesitamos la proyección que es el cateto adyacente, porque se usa la proyección del radio OB, que es perpendicular a la fuerza. En NX la perpendicular a la fuerza es OD. En FS2 la perpendicular a la fuerza es DB. Por eso estamos encontrando el radio DB. Entonces decimos que el seno de teta es igual a cateto opuesto OD sobre hipotenusa, que es OB, pero que también es L, que es el dato conocido. Entonces decimos que esto es radio OD sobre L, que es la hipotenusa, de donde despejamos el radio OD, es igual a L seno de teta. Y ahí tenemos las dos proyecciones. Vamos a encerrarle esto aquí. Vamos a encerrarle esto aquí. Y esto aquí. Aquí tenemos los tres triángulos que se formaron. Entonces, dijimos que la fuerza NX le ejerce un giro positivo y que el radio que es perpendicular a la fuerza NX es el radio OD. Entonces, OD es L por seno de teta. L seno de teta por NX. Entonces tenemos que ya nos queda la fuerza FS2 y el radio que es perpendicular a la fuerza es el radio DB. ¿Qué giro le ejerce? ¿Positivo o negativo? La fuerza FS2. Positivo, ¿no? Positivo. Positivo sí. No positivo no. Sí, sí. Si usted me dice positivo no, entonces no es positivo. Póngase 0.5. Entonces, decimos positivo, ¿verdad? El radio DB, que es perpendicular a la fuerza FS2. La proyección del radio, que es perpendicular a la fuerza. L coseno de teta por la fuerza FS2, y todo eso es igual a 0. Y vamos a dejarlo ahí y en la próxima clase solo despejamos. Pero ya vieron que es el objetivo de la clase de hoy. ¿Cuál es el radio que se utiliza? El que es perpendicular a la fuerza. ¿Cómo se llega a este cuando es un plano inclinado? En la próxima clase seguimos con los ejercicios. Recuerden que tienen su práctica asignada ya. No me acuerdo qué fecha yo le puse, pero yo sé que no es para muy lejos. Entonces, el grupo que va a exponer. ¿Alguna pregunta antes de esto? ¿Tienen alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿Algo que no entendieron sobre los radios? Pues si lo entendieron todo, vamos a exponer. ¿Quiénes son los de la exposición? Sí. Vamos a compartir ahora. Ok, déjenme autorizar para que otros participantes puedan
Compartir pantalla. Ya están autorizados. Buenos días. Nosotros le vamos a estar hablando sobre el efecto Doppler en la ingeniería de software. Los integrantes de este grupo son Belkis Vázquez, Edgar Vázquez, Edwin Vázquez, Elaine Molina, Carlos Ramírez. ¿Qué carreras? Ingeniería de software. Toditos. Sí, todos. Ok. Comenzaremos con una introducción, luego explicaremos qué es este efecto, la frecuencia percibida y las aplicaciones en la ingeniería de software. Okay. Es muy probable que alguna vez hayas escuchado que la sirena de una ambulancia en movimiento rápido cambia de tono cuando se acerca o se aleja de un punto fijo con referencia a dónde estás. Sin embargo, el tono de la sirena no cambia para quien va dentro de la ambulancia. Ese cambio aparente en el tono que percibe el observador se da por un movimiento relativo entre la fuente que emite el sonido, o sea, la sirena de la ambulancia en nuestro ejemplo, y el receptor del mismo. En otras palabras, uno se mueve con respecto al otro. Vivimos inmersos en un mundo lleno de sonidos, ya sean fuertes, débiles, desagradables, agradables, agudos, graves, etc. El sonido es una onda que viaja a través de un medio de transmisión que puede ser gaseoso como el aire, líquido como el agua o sólido como una puerta de madera. Si no hay medio de transmisión, no existe el sonido. El espacio exterior es totalmente silencioso. Como toda onda, el sonido posee una frecuencia que corresponde al número de ciclos que pasan cada segundo por un punto determinado. Esto hace que la unidad para medir la frecuencia de las ondas sonoras sea ciclos por segundo, mismo que se abrevia como ciclos/sec, hacia segundo. A esta unidad también se le llama hertz. Los sonidos o tonos agudos, como el sonido de una flauta piccolo, poseen una frecuencia alta, mientras que los tonos graves, como el de una tuba, tienen una frecuencia baja. No se debe olvidar que el oído humano tiene una capacidad limitada de detención de sonidos, va de 20 a 20.000 ciclos por segundo, aunque existen animales cuya capacidad auditiva detecta sonidos por debajo de los 20 ciclos por segundo, el infrasonido, como el elefante, o por arriba de los 20.000 ciclos por segundo, el ultrasonido, como el murciélago y el delfín. Todos hemos oído desde un punto fijo el cambio aparente del tono o frecuencia del sonido que emite un claxon, o sea, la bocina de un carro o la sirena de una ambulancia que se desplaza rápidamente acercándose o alejándose, pasando enfrente, o sea, se acerca, pasa al frente y se aleja de nosotros. Es necesario que el tono del claxon o la sirena no cambie con el tiempo, que sea constante. Si no te has dado cuenta de este sonido, la mayoría nos hemos dado cuenta cuando estamos parados esperando un vehículo, te invitamos a que la próxima vez que lo escuches, lo compruebes y a este efecto se le llama efecto Doppler. Aquí una pequeña demostración de este efecto. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó, cierto? Sí, se escuchó. Aquí otra demostración. Bueno,
este fenómeno que nosotros llamamos como efecto Doppler fue observado por primera vez. Discúlpenme, que no les dije. Todos los integrantes deben prender la cámara. Oh. En las exposiciones y en los exámenes. Se los dije al principio, pero deben prender la cámara. Sí, disculpe, lo que pasa es que algunos entramos en modificación y no estuvimos el primer día. Ok. Por lo menos el que esté exponiendo, no tiene que prenderlo todo junto, pero el que esté exponiendo debe prender su cámara cuando le toque. ¿Se me ve? Por si acaso. Sí. Ok. Entonces, este fenómeno, o sea, este efecto fue observado por primera vez en 1842 por Christian Andreas Doppler al notar cómo el tono del silbido de una locomotora se hacía cada vez más agudo al acercarse y más grave cuando se alejaba. Dale a la siguiente página. El efecto Doppler expone que a mayor velocidad de un objeto emisor de sonido, las ondas sónicas se acercan en la dirección hacia la que avanza el objeto y se alejan por detrás. La barrera del sonido es el punto en el que las ondas se unen y coinciden con la posición del objeto, es decir, que no se escuchará hasta que el objeto llegue donde esté situado el receptor. Básicamente lo que trata de explicar este efecto es por qué escuchamos de manera diferente el sonido según la cercanía y la velocidad a la que viaja. Dale a la siguiente página. Y para poder observar esto hay que ir a las fórmulas matemáticas con las que calcular la frecuencia observada a partir de la frecuencia emitida en relación con la velocidad de las ondas en el medio y la velocidad del receptor en relación con el medio y la velocidad de la fuente respecto al medio. En este caso, se está analizando en el caso de que el foco, o sea, quien emite el sonido, sea el que se mueva y el receptor sea el que esté en reposo. Donde la frecuencia aparente o frecuencia percibida por el receptor en reposo de ondas aumenta cuando el foco emisor se aproxima al receptor y disminuye cuando se aleja según esta expresión que se ve en pantalla. La frecuencia percibida por el receptor y la frecuencia emitida por el foco no coincidirán dado que el emisor está en movimiento. La velocidad de propagación de la onda en el medio es constante y depende de las características del medio. La velocidad del foco se supone constante y menor a la velocidad de propagación de la onda en el medio. Y los signos que se estarán utilizando, como se puede ver que hay un menos más, se utiliza el menor si el emisor se acerca al receptor y se utiliza el signo de suma si el emisor se aleja del receptor. Saludos, mi nombre es Edwin Vázquez y me toca lo que es las aplicaciones en la ingeniería de software. El efecto Doppler, aparte de poder explicar lo que son las emisiones y diferencias en los ruidos y en las ondas sonoras, también viene a facilitarnos la vida con la tecnología. Entre ellos podemos ver que tiene diferentes aplicaciones en la astronomía, en la medicina y en la tecnología per se. Todas están relacionadas ya que utilizan lo que es un radar para poder medir o calcular lo que es la distancia y la velocidad de un objeto. Por ejemplo, en la astronomía se puede medir lo que es la velocidad de las estrellas o de una galaxia que se está acercando o alejando de la Tierra. En la automotriz podemos verificarlo con el tema de la velocidad del vehículo para poder calcular la velocidad a la que un vehículo se traslada. También podemos verlo aplicado en la medicina con lo que son las imágenes que se le toman al cuerpo humano y el flujo sanguíneo.
También podemos verlo a través de la tecnología, como es el caso de Google Maps, que puede medir la velocidad en la que un objeto se va desplazando. Todo esto gracias a lo que son los radares. Estos radares utilizan lo que es el software. Aplicándolo a nuestra carrera, que es la ingeniería de software, el software es quien aplica lo que es la lógica y los algoritmos necesarios para poder hacer dichas mediciones. Aquí podemos ver un ejemplo. En este ejemplo pudimos observar cómo un radar emitiendo ondas puede determinar la velocidad en la que se acerca o se aleja un objeto o un vehículo, y también aplicándolo basado en el software que puede generar los cálculos dependiendo la distancia con la que el radar esté midiendo. Bien, mi nombre es Edgar Vázquez y yo voy a estar hablando sobre las ecoradiografías. La velocidad sanguínea es un parámetro que se ve alterado debido a la obstrucción dentro de las válvulas cardíacas o las válvulas del corazón. Esta es una base para un diagnóstico a través del efecto Doppler. Cuando se emiten los ultrasonidos, el torrente sanguíneo, dentro del torrente sanguíneo, los glóbulos roncos o hematíes funcionan como un reflector de las ondas que se le transmiten. Así como cuando usted tiene un vehículo y tiene la alarma y le da, pues el vehículo refleja esas ondas y usted termina escuchando el sonido, y cada vez que se va acercando se va haciendo más fuerte, y ahí entra el efecto Doppler. Bien, entonces al momento de realizar estos análisis con el efecto Doppler, ellos arrojan luz sobre la velocidad dentro del torrente sanguíneo y sobre algunas posibles patologías que puede poseer la persona. Igualmente, el efecto Doppler se utiliza para visualizar tejidos o órganos en específico. Es cierto que existen materiales biomédicos para órganos en general del cuerpo, pero también existen para especializados de cada órgano. Por ejemplo, en mujeres gestantes o embarazadas se utiliza la ecografía por medio del Doppler, la ecografía para ver al bebé. Este diseño especial se basa debido al desarrollo del software que posee la máquina, que le da las propiedades específicas del órgano que vamos a estudiar en cuestión. Numerosas simulaciones se han realizado o se realizan para tú poder sacar un software de este nivel. Un ejemplo de este es el Measure Ultraflow, que permite registrar y realizar el análisis de espectro de señales ultrasónicas para poder determinar el cambio de frecuencia de Doppler. No se escucha. No tiene sonido el video, debe compartirlo con sonido. Sí, disculpe. Donde dice compartir pantalla, te va a dar una opción también de compartir el sonido, tengo entendido. Ajá, sí, ahí mismo. Sí, lo que pasa es que yo lo estoy compartiendo en mi otra computadora y tengo un problema con el micrófono, entonces abrí este. Ok. Ah, disculpe. Debe mutear alguno de los micrófonos.
bocina de la otra computadora. ¿Está tumbado? Disculpen. Si tú quieres obviar ese video y continúa en la exposición, si no se puede poner con sonido. Después de haber realizado un esfuerzo. Mediante un transductor que desplazamos sobre el tórax, conseguimos obtener imágenes del corazón en movimiento. Y el objetivo es conseguir provocar situaciones en que hay anomalías del corazón que pueden pasar desapercibidas en reposo, pero que pueden aparecer en situaciones de ejercicio o de esfuerzo. Bien, a continuación yo les voy a hablar sobre otras de las aplicaciones en las que podemos ver este efecto, que son las radios definidas por software o la comunicación subacuática. Muchos de los aparatos que se utilizan para medir la fluctuación de las olas, alerta de tsunamis, aparatos que se utilizan en submarinos, entre otros dispositivos subacuáticos, se ven en conflicto con las características electromagnéticas del agua y por tanto se ven aislados de la mayoría de fuentes de telecomunicaciones a la que nosotros estamos acostumbrados, como el rastreo por GPS, entre otros. Entonces, en ese caso, las ondas de muy baja frecuencia son las únicas o son las que más eficientemente pueden penetrar el agua y pueden llegar a estos dispositivos para alcanzarlos. Entonces, un ejemplo de esto son, por ejemplo, los submarinos que se encuentran aislados de esta mayoría de comunicaciones, en lo cual las señales en el rango de frecuencias extremadamente bajas son las únicas que pueden penetrar a la profundidad que estos se encuentran. Y para ello lograr tener una comunicación tienen que estar a 3 kilómetros o menos de la superficie. En comparación, otros objetos como los que están en el fondo para la medición de las olas, alerta de tsunami, entre otros, la interferencia es mucho mayor. Dos de los factores que limitan a esto, los canales de comunicación extremadamente bajos, es la tasa de transmisión de datos, que es muy baja, aproximadamente de unos pocos caracteres por minuto, lo que dificulta la cantidad de data que se puede transmitir, así como también de que es de una sola vía, es decir, pueden transmitir de emisora a receptor, pero no puede devolver una respuesta. Y hubo un caso durante la Guerra Fría, me parece que un submarino no pudo, o sea, recibió una orden de ataque, pero no tenía la manera de comunicarlo. Entonces, en caso como eso, queda a decisión del comandante decidir qué hacer o no. Para nuestra carrera, en este caso, viene la aplicación de lo que son los radios definidos por software para poner al día lo que son estas lentas comunicaciones subacuáticas, en lo que podemos ver que los sistemas que nosotros actualmente estamos utilizando para hacer esta transmisión de datos subacuáticos se pueden comparar con módems de transmisión de Internet de la década del año 1990. Entonces, la mayoría de la velocidad de estas redes de comunicación son extremadamente lentas y la cantidad de datos que puede ser transmitida de manera fiable, porque otro de los impedimentos es que se puede, debido a la fluctuación de las olas y al mismo efecto Doppler que mencionamos anteriormente, estos se pueden perder. Entonces, tenemos que ¿qué es una radio definida por software? Y viene a ser el término que se le ha dado a estos radios que son reprogramables y reconfigurables, que esta característica no están presente en los hardware que estamos utilizando actualmente. Entonces, ¿por qué utilizar estos radios definidos por software? Bueno, porque en el mundo de las comunicaciones inalámbricas que vivimos actualmente, los estándares y protocolos
de intercomunicaciones viven cambiando muy frecuentemente, además de que estos equipos no se pueden reprogramar. Y pues podemos ver el caso, por ejemplo, de los cables intercontinentales que se utilizan para la transmisión de Internet, que son propiedad de Microsoft y de Facebook, que la mayoría de la capa de estos cables es solamente de protección y solamente una pequeña fibra óptica se utiliza para la transmisión, haciéndose evidente que el resguardo y la protección de estos equipos es uno de los factores más importantes, lo que lo hace muy costoso y lo que hace su reemplazo muy difícil. Entonces, un equipo reprogramable de software o software defined radio viene a resolver esta complicación, haciéndolo reprogramable a distancia en base a un software en vez del hardware que se está utilizando actualmente. Eso sería todo de mi parte. ¿Falta alguno? Ya pusieron todos. Bien. Yo hablando sobre el software emulador de efecto acústico Doppler a una señal de audio para bandas sonoras y proyectos musicales. Existe el Audio Unit. El Audio Unit es una arquitectura de plugins a nivel de sistema proporcionada por MacOps y desarrollada por Apple. Esto emula el efecto Doppler por medio de un movimiento oscilatorio de señal, relacionando el nivel con la distancia. Al irse acercando a la fuente, esta va emitiendo un sonido más agudo, mientras también va aumentando el tono que se va percibiendo, mientras que tú, mientras te alejas de la fuente, va haciendo un sonido más grave y va perdiendo el tono. Básicamente, si te paras enfrente de ella, a la posición original en la que se encendió, este emitirá, bueno, básicamente el sonido original. Algunos han hecho pruebas y ya como dato curioso, al momento de estarse moviendo se puede generar una musicalidad con el efecto. Se midió el cambio de tono producido por el plugin. Un plugin es un componente de una aplicación y se correlacionó los datos obtenidos con diferentes cálculos y se llegó a una conclusión de que sí existía una relación de una velocidad entre la fuente desarrollada por Apple y el oscilador. Muchas gracias. Muy buena su Eso es todo por exposición. este grupo. Espero que la hayan pasado bien y que hayan podido entender un poco de cómo es la aplicación del efecto Doppler. Un efecto muy importante para lo que conocemos en nuestra vida, ya sea en medicina, astronomía y en diferentes áreas competitivas de mucha importancia. Decía que su exposición fue muy buena en cuanto a contenido, pero muy mala en cuanto a manejo del tiempo. Recuerden que tienen 15 minutos, de los cuales son 5 que deben ser de preguntas. Pudieran durar hasta los 15 minutos, pero ustedes ya tienen 20 en la exposición. Por lo cual no se le van a poder hacer las preguntas, que si ustedes no fueran el primer grupo, pierden los puntos de la pregunta. Pero por ustedes ser el primer grupo, le daremos ese chance. No le vamos a hacer la pregunta, pero se tomaron 20 minutos. A los grupos siguientes deben condensar la exposición. No pueden tener más de 5 minutos de video. Son buenos los videos, pero si usted tiene 15, donde debe exponer, presentar los videos y recibir las preguntas, si no hay tiempo de hacerle la pregunta, lo que hace es que pierde los puntos. Pero en este caso, por ser el primer grupo, no lo van a perder. Entonces, pero muy buena la exposición. Entonces ya saben los otros grupos. Para la próxima, deben de condensar su exposición en no más de 15 minutos. Deberían ser máximo 13 minutos la parte de las preguntas y pudieran perder hasta 2.5 del valor del trabajo. Pero muy bien, muy bien.
Yo sabía que siempre el primer grupo se toma más tiempo de lo debido, pero deben aprender a condensar. Cuando usted tiene 10 minutos, yo le pongo 10, pero yo sé que siempre se pasan, pero no se pueden pasar de 13 minutos. Entonces, nos vemos, Dios mediante, el próximo. Profesor, una pregunta y disculpe. Dale. Dígame. El informe, o sea, el informe de la investigación para los grupos que Ajá. vayamos a exponer el jueves de la semana que viene, es el martes que se entrega el informe, ¿cierto? O sea, el día de la clase antes. Deben entregarlo un día anterior al día que van a exponer. Ah, ok. Muchas gracias, profesor. Profesor, yo quisiera confirmar algo antes de finalizar, por favor. Ajá, dígame. En la exposición debe ser una sola aplicación por carrera, ¿cierto? Sí, claro. Ok, muchísimas gracias. Con una sola bastaba, en este caso, ustedes se reparten, cada uno habla una parte del contenido. Si todos son de la misma carrera, uno solo puede dar la aplicación. No tienen que darla a todos. Y con eso yo tengo una pregunta. En caso de áreas afines, o sea, porque por ejemplo, software, sistema, mecatrónica, es como que tecnología realmente. Todo es... Sí, pero son carreras diferentes. Ahí tienen que cada uno, a esos grupos así muy diversos, se le puede dar un poquito más de tiempo. Porque cada carrera tiene que mencionar la aplicación. O sea, pero incluso Uno por carrera. Incluso software y sistema, porque a fin de cuentas, si uno busca aplicaciones, sí. va, o sea, no sería como que lo mismo. Sí, pero si ustedes se dan cuenta, ustedes cuando vayan a trabajar van a trabajar en cosas diferentes. Las carreras no son las mismas. Bueno, no voy a discutir eso, pero está Si bien. un ingeniero de software va a hacer lo mismo que un ingeniero de sistema, no tiene sentido una de las dos carreras, digo yo. Lo que pasa es que una carrera es más especializada que otra, pero se basan realmente en conceptos muy similares. Sí, pero vuelvo y le digo, si usted cree que las dos carreras hacen lo mismo, entonces, si eso fuera cierto, que yo sé que no es, una de las dos carreras no tuviera sentido. O las dos carreras dieran las mismas asignaturas. Como usted acaba de decir, una de ingeniero de software y no uno de sistema, igual hay un trabajo que se lo dan a un ingeniero de sistemas y no de software. Entonces, si las carreras son diferentes, deben presentar las aplicaciones específicas para cada una. Disculpe, maestro. ¿Alguna otra pregunta? Nosotros somos el grupo 1. No sabíamos que teníamos que subir el documento un día antes, pero ahora mismo lo estamos subiendo. Sí, yo sé, al grupo 1 le pasan esas cosas, pero se le da el chance al grupo 1. Los otros deben subirlo un tiempo antes para yo leerlo. Muchas gracias. O sea, lo que van a exponer el jueves, deben avisarlo el martes y subir su documento el martes. ¿Alguna otra pregunta? Pues si no hay pregunta, nos vemos Dios mediante el próximo martes. Vayan con Dios. Igualmente, profesor. Chao, profe. Pase buen día. Igualmente, bye bye.